Bien, buenos días. Buenos días, como siempre les agradecemos su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. En la rueda de prensa de hoy nos acompaña de nuevo el consejero de Economía e Infraestructura, pues como ustedes ven, este Consejo de Gobierno da luz verde al proyecto de construcción de la Ronda Sur de Badajoz, que el consejero, como una importante infraestructura que es para los ciudadanos de Badajoz, pero también para el conjunto de la región, les explicará luego de manera pormenorizada, así como otros asuntos que tienen que ver con su cartera de competencia. Empiezo a explicarles los asuntos del Consejo de Gobierno y en el ámbito del empleo, la Junta de Extremadura entiende que la experiencia y la formación son claves para que los desempleados puedan obtener un empleo de calidad, que es de lo que estamos faltos, que la creación de empleo lleve aparejada la calidad del mismo. Somos conscientes de ello y aunque hemos vuelto en el mes de abril a la cifra de desempleo del año 2009, según los datos del Ministerio, es mucho todavía lo que nos queda por hacer, pues son muchos los desempleados que todavía y las desempleadas que tiene Extremadura. El Consejo de Gobierno aprueba hoy un nuevo decreto que va a regular el programa de experiencia en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Esta nueva regulación va a permitir adaptar este programa y estas ayudas a las entidades locales y a las necesidades de la sociedad actual, puesto que este programa, el Programa de Empleo y Experiencia, fue creado hace más de 10 años, concretamente en el año 2004, por tanto, en un gobierno también del Partido Socialista. Por tanto, desde el año 2004 hasta hoy necesitamos o entendemos que es necesaria una profunda revisión del mismo y reforzar la utilidad del programa Decreto de Experiencia en beneficio de aquellos ciudadanos que peor lo están pasando y que deben buscar y tener una oportunidad para entrar en el mercado laboral. ¿Cuáles son las novedades más importantes de esta nueva regulación del decreto de experiencia? Simplifica los colectivos a los que se destina este programa, dando prioridad a los demandantes del primer empleo. Por tanto, ahí, en la mayoría de los casos, estamos hablando de personas jóvenes en busca activa de empleo, en búsqueda activa de empleo, y a parados de larga duración, que digamos que son los dos extremos más desfavorecidos de nuestro mercado laboral. Eliminamos factores que en el anterior decreto tenían un peso específico en la selección de los candidatos. Evitamos que se produzcan repeticiones sistemáticas de quienes participan y son beneficiarios de este decreto, como nos han demandado los propios ayuntamientos. Exigimos el título de educación secundaria obligatoria a los menores de 20 años que opten a este programa, evitando así que este programa sea atractivo a quienes están todavía en edad de estudiar y abandonen de manera prematura la educación obligatoria, pues al final ese perfil de joven es el que se convierte, desgraciadamente, en un futuro parado de larga duración de nuestra región. Por tanto, a los menores de 20 años tendrán que tener el título de educación secundaria obligatoria. Reservamos un 10% de los puestos que se ofertan en este decreto de experiencia para las personas con discapacidad. Posibilita la incorporación de conserjes en los colegios, muy importante para las entidades locales. Y, por último, añade la economía verde y circular a las actividades de la contratación, cualquier actividad que tenga que ver con la economía verde, que, como saben, es la piedra angular de este Gobierno y, por tanto, impregna cada acción que está vinculada al empleo y que decide la Junta de Extremadura. Este programa, ustedes recordarán, que proporciona prácticas laborales a demandantes a través de planes de contratación temporal. El objetivo, por tanto, es ofrecer una experiencia profesional a los participantes que les habilite para mantenerse, después de participar en el mismo, en el mercado laboral. ¿Qué presupuesto va a tener esta nueva regulación, este decreto de empleo y experiencia? Asciende a 35 millones de euros para el año 2017, que permitirá la creación de 3.600 puestos de trabajo de un año de duración o 5.500 empleos si las entidades locales optan por contratar a personas por un periodo de 6 meses en lugar de por un periodo de 12. Hoy aprobamos esta nueva regulación tras escuchar a los alcaldes, a las entidades locales, para mejorar el programa desde que en el año 2004 se pusiera en marcha y, por tanto, adaptándolo a las circunstancias actuales del mercado laboral
en Extremadura. La convocatoria probablemente vendrá en el próximo Consejo de Gobierno, que es el día 4, y si no es el día 4 es el siguiente. En una semana o en 15 días estará la convocatoria por valor de 35 millones de euros para el decreto de experiencia, el programa de experiencia, como lo conocemos coloquialmente. Siguiendo con el empleo y la formación, el Consejo de Gobierno aprueba hoy también la convocatoria correspondiente al ejercicio 2017 de subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas, incluidas la oferta preferente del Servicio Extremeño Público de Empleo, dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas. Esta medida cuenta con un presupuesto de 11 millones de euros y permitirá el desarrollo de 350 acciones, de las que se beneficiarán un total aproximado de 5.250 alumnos y alumnas. Serán realizados por centros y entidades acreditadas oficialmente y la realización del mismo en algunos casos conllevará la obtención del certificado de profesionalidad. Concluye el plazo para la realización de las actuaciones el 1 de septiembre del 2018. Todas las actuaciones diseñadas en este plan de formación dotado con 11 millones de euros van dirigidas a cubrir las necesidades del mercado de trabajo que la Dirección General de Formación para el Empleo ha debatido en las distintas mesas territoriales y, por supuesto, con la ayuda de nuestro Observatorio de Empleo para acertar en la oferta, un sistema, por tanto, más eficaz y orientado a las necesidades reales que demandan los desempleados de nuestra región en cuanto a la formación para poder tener una oportunidad de empleo. Por tanto, se ofertará un amplio abanico de especialidades tras haberlo debatido en las distintas mesas sectoriales. 11 millones de euros formación, 35 millones de euros, decreto de experiencia, el máximo esfuerzo posible al servicio de posibilitar que cada vez sean menos los desempleados en nuestra comunidad autónoma, pues uno de los principales problemas que tenemos, como ustedes conocen y en reiteradas ocasiones decimos, sigue siendo el desempleo, aunque ya nos situamos en cifra del año 2009. Y si importante es el empleo, no solo con estas medidas que les anunciaba específicas de la cartera de la Consejería de Empleo, Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, también tienen que ver con el empleo, las cuestiones que todo lo que son licitaciones y conlleva obras de infraestructuras importantes. Es muy importante también la educación y hoy aprobamos las bases y la convocatoria de ayudas destinadas a financiar la dotación de libros de texto a los centros privados concertados de nuestra comunidad autónoma para impartir las enseñanzas de educación primaria, educación secundaria obligatoria y educación especial para el curso escolar siguiente, para el curso escolar 2017-2018. Esta convocatoria cuenta con 950.000 euros aproximadamente, que beneficiará a 12.200 alumnos y alumnas que sus padres deciden libremente que sean alumnos y alumnas de la concertada. Las solicitudes se realizarán a los 10 días siguientes de la publicación de esto que hoy aprueba el Consejo de Gobierno en el Diario Oficial de Extremadura. ¿Qué pretendemos con esta medida? Pues pretendemos crear un banco de libros para conseguir la gratuidad total de los libros de texto. Pretendemos también que nuestros alumnos y alumnas, nuestros niños y niñas aprendan a cuidar el material que servirá en ese banco de libros de texto para alumnos y alumnas del mes siguiente. Esta medida, es decir, estos casi 1 millón de euros destinados a los libros de texto de la concertada, se suma a la convocatoria que el pasado 16 de junio hicimos para los centros educativos públicos de nuestra región. Por lo tanto, no estamos beneficiando a 12.200 alumnos de la concertada, sino que lo estamos haciendo a 75.000 alumnos y alumnas extremeños que estudian en los distintos centros sostenidos con fondos públicos, que incluye a los públicos y a los concertados. Quiero recordarles que la apuesta de este Gobierno del Partido Socialista, encabezado por Guillermo Fernández Vara, por los libros de texto es incontestable, y por los libros de texto es por la educación y por garantizar la educación en los niños y niñas y, por tanto, en las familias extremeñas. Y es incontestable no porque lo digamos en manifestaciones o en comparecencias públicas como esta, sino porque lo que recoge los presupuestos de una comunidad autónoma es lo que es incontestable. Y Monago dedicó, y el Partido Popular, 10 millones de euros para la dotación de libros de texto, 10 millones de euros entre el año 2012 y el año 2015, y Guillermo Fernández Vara, en tan solo 2 años, ha destinado 15,7 millones de euros para garantizar
la igualdad de condiciones en aquello más importante que tenemos que cuidar para el futuro, que es la educación, y una educación de calidad en Extremadura. En el ámbito del medio ambiente rural, políticas agrarias y territorios, aprobamos hoy y damos luz verde a sendos decretos por los que se aprueban los nuevos reglamentos de 2 denominaciones de origen, la del pimentón de la Vera y la del queso de los Ibores. Estas 2 se suman a otras 2 que ya aprobamos en anteriores consejos de Gobierno y que responden a la modificación que hicimos de la Ley Agraria de Extremadura, aprobada en marzo del año pasado, y que venía a hacer aquello que nos pedían las propias denominaciones de origen, que es que siguieran siendo entidades de derecho público tras la modificación de la Ley Agraria que hizo en la pasada legislatura el Partido Popular. Para darle una mayor estabilidad y seguridad jurídica, no hay un plazo determinado para que las distintas DO se vengan cambiando su reglamento a la nueva regulación que les devuelve a la situación anterior. Hoy lo hacemos de 2 y a lo largo de los sucesivos consejos de Gobierno las iremos haciendo hasta que lleguemos a las 10 denominaciones de origen y 2 indicaciones geográficas protegidas que hay en nuestra comunidad autónoma. Recordarán las fuertes tormentas de granizo y viento que ocurrieron en julio del verano pasado, va a ser ahora un año, julio de 2016, que pusieron en un serio compromiso las producciones de fruta, de tomate y uva de varios municipios, ubicados sobre todo en la comarca de las Vegas Altas del Guadiana. Conscientes, por tanto, de esa situación de debilidad y de dificultad, consideramos oportuna la instrumentalización de mecanismos compensatorios dirigidos a aminorar los costes financieros de las operaciones de préstamo a las que han tenido que hacer frente los agricultores afectados por las tormentas de julio del 16. El Consejo de Gobierno autoriza así un decreto por el que se establecen bases reguladoras para la financiación de préstamos a titulares de explotaciones agrícolas de frutales de hueso y pepita, de tomate y de viñedo en los términos municipales afectados por esas tormentas de granizo. Pero además se extiende a los cultivos del cereal de secano y de cerezo y a los titulares de explotaciones ganaderas de bovino y caprino que hayan tenido casos positivos de tuberculosis durante el ejercicio 2016 y que, por tanto, se hayan tenido que someter a un vaciado sanitario. Se financiarán con fondos propios, es decir, de la comunidad autónoma, con un importe de 2 millones de euros distribuidos en 3 anualidades. En el año 18 1 millón de euros, en el 19 600.000 euros y en el 20 300.000 euros. Son sectores estratégicos de gran importancia para la región y que dependen en gran medida de las condiciones climatológicas. Por tanto, son sectores que cuando se les da una situación de dificultad, el Gobierno y la Administración regional tienen que ser capaces de dar una respuesta y una solución, como damos con estas ayudas para la financiación de préstamos de aquellos agricultores y ganaderos que han tenido que hacer frente a una situación de dificultad. Y además esta respuesta que damos hoy se suma a la respuesta que ya dimos en colaboración y cooperación con la Diputación de Badajoz cuando pusimos en marcha también ese 1 millón de euros destinado a las contrataciones que venían a suplir los jornales que se perdieron fruto de las tormentas que tuvieron lugar en julio del 2016. También en el ámbito de la Consejería Agraria y Políticas del Territorio aprobamos hoy una nueva regulación del Consejo Asesor Forestal de Extremadura, que se creó hace una década como órgano de participación social en el Plan Forestal y en las políticas forestales de nuestra comunidad autónoma. Desde entonces han sido muchos los cambios producidos, el más importante, sin lugar a duda, la aprobación de la Ley Agraria en Extremadura, así como el desarrollo también de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que nos permiten celebrar reuniones de otra manera y tomar las decisiones de manera más rápida. Dada por tanto su especial relevancia, este organismo participará en la formulación de las políticas y planes y estrategias forestales en el ámbito de nuestra comunidad autónoma y nuestra Administración regional someterá a criterio las cuestiones más relevantes en materia forestal. Las novedades más importantes de esta nueva regulación, después de 10 años de Consejo Forestal en Extremadura, es que por primera vez su composición tendrá un número equilibrado entre hombres y mujeres. Y sé que esto, a lo mejor somos un poco pesados en decirlo, pero cada vez que ocurra lo voy a poner en relieve y con letras mayúsculas porque es muy importante que la paridad esté presente en cada mesa que tiene que tomar una decisión que afecte a las políticas y al conjunto de los ciudadanos. Y las políticas forestales y de ordenación del territorio afectan a muchos ciudadanos del medio rural. Se amplía el número de miembros que forman parte de este Consejo Asesor, pasando de 17
a 26, incorporando importante la participación de los colegios profesionales, los propietarios forestales, los agentes del medio rural, la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Confederación Empresarial de Turismo, e incrementando representantes de las diputaciones provinciales y de la Federación de Municipios y Provincias Extremeñas. Se permite convocar y celebrar sesiones no solo de manera presencial, por aquello que les decía, para ser más ágiles en la toma de decisiones. En definitiva, consideramos que es una prioridad las actuaciones en materia forestal, incidiendo especialmente en la prevención de incendios forestales, dado como estamos ya al inicio del verano y viendo todo lo que ha acontecido no solo en Portugal, sino también en Andalucía en los pocos días. Y prueba de ello, y esta ampliación de participación y mejora, por tanto, el funcionamiento del Consejo Forestal de Extremadura, pues se suma a la modificación de la Ley de Prevención y Luchas contra Incendios Forestales, que ya el pasado 4 de mayo aprobó la Asamblea de Extremadura, decisión de este Gobierno, por tanto, que permite a la Junta de Extremadura actuar en monte privado mediante una declaración de interés general en zona de alto riesgo para realizar labores de prevención, que es donde estamos poniendo el máximo de nuestro esfuerzo para evitar que tengamos veranos negros como el verano negro que tuvimos cuando llegamos al Gobierno en el verano del 2015. Y, en último lugar, respecto de los asuntos del Consejo de Gobierno, antes de darle la palabra al consejero Navarro, también aprobamos hoy la convocatoria de ayudas para financiar programas de exclusión social que hacen las entidades sin ánimo de lucro y las ONG para el ejercicio 2017 por un importe de 230.000 euros. Antes que tome la palabra mi compañero, iba a hacerlo al inicio de mi intervención, pero se me fue de ojo. Quisiéramos hoy también, desde la Junta de Extremadura y desde esta oportunidad que tenemos de hablar, desde una mesa institucional como esta, lamentar y condenar los 2 asesinatos que han ocurrido en las últimas horas a 2 mujeres de nuestro país. Decirles que el próximo jueves asistiremos a la conferencia sectorial de igualdad convocada por el Ministerio, lo haré yo en representación de la Junta de Extremadura, y en uno de los muchos puntos que conlleva el orden del día está el Pacto de Estado contra la violencia de género. Es verdad que se ha pedido una ampliación por parte de los grupos parlamentarios que están trabajando en la subcomisión del Congreso de los Diputados. Ampliación y trabajos que deberán estar terminados a final del actual periodo de sesiones, que en el Congreso de los Diputados no se amplió al mes de julio, con lo cual en el mes de junio con N estarán terminados esos trabajos. La posición que la Junta de Extremadura va a manifestar a la ministra es que, en cuanto esos trabajos estén finalizados, no hay ninguna excusa, no hay ninguna razón para que el Gobierno de España, con el resto de los gobiernos autonómicos y el conjunto de las administraciones, se pongan en marcha para hacer aquello que tenemos que hacer, que es poner en marcha un pacto de Estado contra la violencia de género y dotarlo de los recursos suficientes. Los presupuestos generales del Estado de este año no contenían ni un céntimo de euro para dar respuesta a la violencia de género de nuestro país. Y el conjunto de los grupos parlamentarios que conforman el Congreso metieron enmiendas por valor de 100 millones de euros. Finalmente fueron aprobadas enmiendas por valor de 34 millones de euros. A todas luces, y en opinión de la Junta de Extremadura, insuficientes. Por tanto, nuestra máxima colaboración al Gobierno de España para poner en marcha el Pacto de Estado, pero nuestra máxima exigencia para que ese pacto conlleve los recursos necesarios y el esfuerzo conjunto de todas las administraciones para que dejemos de asistir a los minutos de silencio que asistimos cada día y que muestran nuestra repulsa ciudadana, pero no muestran ninguna responsabilidad de los poderes públicos de este país. Y dicho esto, que me parecía también importante, el consejero pasa a explicarle, sin lugar a dudas, el que es hoy uno de los más importantes acuerdos del Consejo de Gobierno. Buenos días a todos. Efectivamente, el Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana, ha dado su autorización para la contratación, la licitación del tramo 3 de la Ronda Sur de Badajoz. Una obra muy esperada, muy demandada en la ciudad de Badajoz. Yo me atrevo a decir que hoy es un gran día para la ciudad de Badajoz. Quiero recordar que el primer paso serio para que hayamos podido llegar a este día, pues nos tenemos que remontar al año 2009, cuando se encargó la licitación para el estudio informativo de esta obra tan importante, como digo, para la ciudad de Badajoz. Tiene un presupuesto de lo que es pura licitación, lo que va a salir a concurso de las empresas constructoras,
de 41,5 millones de euros. Es la obra con diferencia más importante que vamos a acometer. Si sumamos el coste de las expropiaciones, la inversión total que se va a realizar es de 47 millones de euros. Yo creo que con esto queda totalmente clara la voluntad de la Junta de Extremadura de desarrollar íntegramente el plan de infraestructuras por valor de 292 millones de euros que presentamos a la Asamblea y que recibió el voto en contra del Partido Popular y de Podemos. Nosotros vamos a seguir desarrollando todas y cada una de las actuaciones. Hace 4 semanas aprobamos la licitación de la ronda sureste de Cáceres y hoy el tramo 3 de la ronda sur de Badajoz. Repito que incluyendo el valor de las expropiaciones por encima de 47 millones de euros. A efectos de la licitación, igual que hicimos en el caso de la ronda sureste de Cáceres, los técnicos han considerado oportuno dividir la obra en 2 lotes de contratación. Con esto, por un lado, damos cumplimiento a una directiva europea que procura que la contratación pública sea accesible para las pymes. Si hacemos obras muy grandes, eso limita la capacidad de licitar a las pymes. Por eso, siguiendo esta directiva europea, lo dividimos en 2 lotes de contratación. De esta manera van a tener más oportunidad las pymes extremeñas de presentarse a esta obra y conseguiremos, como siempre decimos con las obras públicas, no solo el efecto de comunicación, de movilidad que se busca con estas infraestructuras, sino también, como decía antes la consejera portavoz, el empleo que se genera durante su construcción. ¿Tiene algún elemento singular técnico que me gustaría destacar esta obra que hoy ha autorizado el Consejo de Gobierno? La más importante, la que yo destacaría, un viaducto sobre el río Guadiana. Tiene una longitud total de 420 metros, salvando no solo la anchura del cauce, que en ese punto es de 162 metros, sino como estamos hablando de unos terrenos inundables, el viaducto tiene que llegar hasta esta longitud que decía de 420 metros. Tendrá 11 vanos y una anchura total a lo largo de toda su longitud de 24 metros. El tramo que hoy autorizamos discurre entre la carretera que en Badajoz conocemos como la carretera de Olivenza, la carretera EX 107 y el recinto ferial de Badajoz. Tiene una longitud total de 3.840 metros. El plazo de ejecución que se fija en el pliego de condiciones es de 26 meses y ha sido diseñada técnicamente según las conclusiones y las recomendaciones del estudio informativo que en su día se aprobó, con una velocidad de proyecto de 100 kilómetros por hora. Por dar algunas de las características básicas que tiene en todo su recorrido, está diseñado con 2 calzadas, cada una de ellas con 2 carriles, en total cada calzada de 2 carriles 7 metros, una mediana central de 2 metros de anchura, arcenes interiores de 1 metro de anchura, arcenes exteriores de 2,5 metros y al exterior de estos arcenes exteriores unas bermas de algo más de 1 metro. Como decía antes, la autorización de hoy se refiere al tramo 3, es uno de los 4 tramos en los que el estudio informativo dividió el conjunto total de la ronda sur de Badajoz. El final, el origen y el final de la ronda sureste en su conjunto total es el origen en la Nacional 432, la Nacional Badajoz, Córdoba, Granada, y su final es en la A5, no donde termina ahora mismo en el recinto ferial, sino como se puede apreciar en el panel que tienen a la vista en su parte derecha, en el tramo azul superior,
terminará de conectar algún día desde el recinto ferial con la futura estación del AVE y con la A5. Pero el tramo 3 que hoy hemos autorizado, como decía antes, transcurre entre la carretera de Olivenza, la EX 107 y el recinto ferial de Badajoz. La carretera de Olivenza, para que se sitúen aproximadamente a la altura del kilómetro 5, antes de llegar a la barriada que en Badajoz conocemos como el Corazón de Jesús. ¿Por qué hemos decidido empezar por este tramo? Los criterios técnicos lo dejaban claro, que el tramo 3 debía ser el prioritario, porque, primero, tiene la infraestructura más importante, con mucha diferencia, aportará a la ciudad de Badajoz un nuevo puente sobre el río Guadiana. Esto ayudará a descongestionar los puentes actuales y especialmente el puente real, y dará conectividad con la A5, por tanto, con cualquier punto al que se pueda continuar desde la A5, y dentro de la ciudad de Badajoz, con la universidad, con el Hospital Infanta Cristina, a toda la comarca del sur de Badajoz, la comarca de Olivenza. Es, con diferencia, el tramo más caro, supone pues, aproximadamente el 36% del coste total de lo que serían los 17 kilómetros que tiene en su conjunto la ronda sur de Badajoz. En resumidas cuentas, el compromiso de este Gobierno con las infraestructuras, con la generación de empleo y con algo también muy importante, con el equilibrio territorial que buscamos entre lo rural y lo urbano. Yo creo que el que en 4 semanas hayamos autorizado la licitación de, en total, casi 80 millones de euros entre la ronda sureste de Cáceres y la ronda sur de Badajoz, demuestra claramente el compromiso de la Junta de Extremadura con las grandes ciudades, aunque, como repetimos siempre, buscando el equilibrio y la igualdad entre todos los extremeños. Pero estas son unas infraestructuras que, además de beneficiar a los propios vecinos de Badajoz, también benefician al conjunto de extremeños. Y, en segundo lugar, quería comentar ya más rápidamente otro de los asuntos que hoy hemos aprobado en Consejo de Gobierno. La semana pasada tuve también la ocasión de comparecer en la rueda de prensa posterior a Consejo de Gobierno y presentarles el Plan para el Emprendimiento y el Fomento de la Competitividad, el que bautizamos como Plan en Foco. En ese mismo Consejo de Gobierno aprobamos una convocatoria de ayudas para la competitividad de las pymes extremeñas y de los autónomos. Continuando con el despliegue de las medidas contenidas en este Plan en Foco, en este Plan para el Emprendimiento y el Fomento de la Competitividad, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se regulan las ayudas para el fomento de la cooperación empresarial, la cooperación entre empresas. El objetivo de esta línea de ayudas es favorecer la competitividad y el crecimiento de las pymes extremeñas a través de algo que nos parece fundamental: los proyectos colaborativos entre empresas. Si tenemos muy claro el diagnóstico que una de las principales debilidades de nuestro tejido empresarial es la escasa dimensión de las empresas, el favorecer proyectos colaborativos, el favorecer la cooperación entre empresas, ayuda a, de alguna manera, superar esa debilidad de el bajo tamaño de nuestras empresas. Como es habitual, las ayudas se concederán, esperamos que la convocatoria se produzca inminentemente, se producirán en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria abierta, y la novedad de este decreto, que sustituye a uno anterior que fomentaba igualmente la colaboración y la cooperación entre empresas, es que incluye 2 nuevas líneas, dirigidas ambas a lo que denominamos agrupaciones empresariales innovadoras, o, es otro concepto similar, lo que conocemos como clúster. La primera de las líneas va dirigida a dinamizar
a ayudar a dinamizar los clústeres que ya existen, las agrupaciones empresariales que ya puedan existir, que ya estén hoy desarrollando actuaciones en sus sectores respectivos. Y dentro de las novedades, la segunda línea lo que pretende es fomentar la creación de nuevas agrupaciones empresariales innovadoras o clústeres, poniendo como condición que los sectores en los que vayan a desarrollar su actividad, los nuevos, estén incluidos en la Estrategia de Especialización Inteligente de Extremadura en la RIS3. Y, por supuesto, si se va a crear uno nuevo, es condición también que no exista ninguno en ese sector. Estas dos medidas dirigidas a agrupaciones empresariales innovadoras o clústeres son nuevas y se mantienen las dos que ya estaban en el anterior decreto y que ya han podido beneficiarse proyectos extremeños. Por un lado, proyectos de integración empresarial que generen una estructura jurídica diferente de las empresas que la formen. Tienen que ser por lo menos 3 empresas. Algún ejemplo para entender qué tipo de proyectos es del que estamos hablando, pues al menos 3 pymes extremeñas que desarrollen, por ejemplo, una plataforma de compras común o una plataforma de comercialización o de exportación común, y para ello creen una estructura jurídica diferente de las 3 empresas. Esa línea sigue existiendo y también sigue existiendo una que es proyectos de colaboración, también al menos por 3 pymes extremeñas, pero que pongan en marcha proyectos puntuales acotados en el tiempo. Queremos ser muy flexibles y facilitar esta ayuda para cualquier proyecto de colaboración entre pymes que puedan desarrollar empresas extremeñas. El conjunto de medidas que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno, yo creo que marcan claramente cuáles son las prioridades y los focos de este Gobierno. El empleo, la formación, las infraestructuras que van vinculadas también al empleo y el apoyo a las pymes extremeñas como elemento imprescindible para la generación de empleo. Gracias, consejero. Atendemos sus preguntas. Buenos días. Yo preguntarle por los 2 días importantes que tenemos por delante, debate del Estado de la región, una valoración de la portavoz y qué es lo que espera de estos 2 días. Bueno, pues como ya dijimos cuando registramos en la Cámara la solicitud del presidente de la Junta, vamos al debate del Estado de la región y el presidente pronunciará esta tarde su discurso, consciente de la situación de dificultad que todavía vive Extremadura, pero también conscientes de que 2 años después la situación en Extremadura está mucho mejor que cuando él se la encontró, que ganó las elecciones en el 2015, ¿no? Atendiendo a su preocupación, el presidente anunciará algunas medidas concretas que tienen que ver con el interés general de la región y con los ciudadanos, y vamos pues con la mejor de la voluntad. Ya conocen ustedes al presidente Vara, no es amigo del conflicto por el conflicto, por tanto va con la firme voluntad de que sea un debate tranquilo, un debate responsable y del que salgan y emanen cuantas propuestas de resolución entienda la Cámara que tenemos que aprobar en base a lo que el presidente proponga por el bien de los ciudadanos de esta tierra. Las cosas hoy están mejor que hace 2 años, pero seguimos teniendo muchos problemas y algunos de ellos van a tener respuesta hoy por parte del presidente de la Junta. Sí, buenos días. Ayer el Senado ratificaba los presupuestos generales del Estado. La consejera de Hacienda anunció la pasada semana que se iba a hacer de forma inminente esa subida salarial del 1% de los empleados públicos de la región. Ha ocurrido esa ratificación de los presupuestos del Estado antes del 30 de junio, como decía la consejera. No sé si se ha abordado este asunto en el Consejo de Gobierno. No se ha abordado en el Consejo de Gobierno la dación de cuentas que cada consejero evidentemente hace cada martes al presidente de la Junta. Se abordó en la Mesa de Negociación de Administración Pública que lo acordó el pasado 23 de junio. Por tanto, como ya se ha acordado en Mesa de Negociación, ya es firme. Es decir, la Junta de Extremadura, con acuerdo de la Mesa,
va a incrementar a los empleados públicos el 1%, que es la cantidad máxima permitida por la ley. Por tanto, eso se pondrá en marcha y se hará con carácter retroactivo hasta enero del 2017, es decir, del curso del presupuesto vigente. Esa concreción no se la puedo asegurar si es en la próxima nómina o no, que es lo que usted me está preguntando, pero que se hará con carácter retroactivo y que, por tanto, todo el año 2017 tendrá ese incremento del 1%, que fue lo que acordó la mesa del pasado día 23. Hola, buenos días para el consejero. Estos días hemos conocido la aprobación del proyecto de la planta fotovoltaica de Talaván. Hemos visto que la declaración de impacto ambiental ha tenido más demora de la que inicialmente parecía que iba a tenerse. Hemos tenido también otros proyectos como el ejemplo de Calzadilla. ¿Cómo valoran la aprobación de nuevos proyectos? Y también estuvo usted días atrás en Madrid mostrando sus dudas sobre cuáles van a ser las reglas de la nueva puja de las renovables que se va a producir. Extremadura no salió nada bien parada en la anterior, porque todos los proyectos fueron de manera general a parar a la eólica y la comunidad tiene todos sus intereses en la fotovoltaica. Entonces, ¿cómo valoran el escenario actual? ¿Qué se le puede reclamar al Gobierno central en este momento? ¿Y cuál es el futuro de las fotovoltaicas en la comunidad? Empezando por la última parte de la pregunta, el futuro de la energía fotovoltaica en el mundo, en España y muy en particular en Extremadura, por nuestras condiciones óptimas para la energía fotovoltaica, es el mejor de los posibles. Todos los expertos vaticinan que la energía fotovoltaica es ya la energía del futuro. Puede parecer una contradicción, pero es ya la energía del futuro. Por tanto, cuando por parte del Ministerio de Energía se le concede la autorización administrativa previa a un proyecto, la primera reacción, sin ninguna duda, satisfacción. Pero, al mismo tiempo, dicho esto, hay que recordar algo que ya pudimos decir con ocasión de la declaración de impacto ambiental a la que ha hecho mención del proyecto de Calzadilla, es que nos parecen inadmisibles los plazos, absolutamente inadmisibles. Este proyecto de Calzadilla, al que todavía le faltan permisos por parte del Ministerio de Energía, ha necesitado 5 años para llegar hasta aquí. 5 años. Cuando se presentó en el año 2012, se dijo que estaría construido en el año 2014. Esa era en aquel momento la voluntad de sus promotores. Bueno, pues no pudo estar en el 2014 porque estamos en mitad del 2017 y todavía no tiene todas las autorizaciones. Por eso tengo que decir que cuando tuve ayer conocimiento de las manifestaciones que hizo al propósito de esta autorización la delegada del Gobierno en Extremadura, donde manifestaba el apoyo que esto suponía por parte del Gobierno del Partido Popular, del Gobierno de Rajoy a Extremadura, pues me produce un asombro enorme. 5 años para conceder una autorización, 5 años y medio con parálisis total de las energías renovables en España y en Extremadura. ¿Esto se puede considerar apoyo? Este proyecto de Talaván, del que estamos hablando, obtuvo la declaración de impacto ambiental en noviembre del año 2014. Han tenido que pasar más de 2 años y medio, 2 años y casi 8 meses, para que el Ministerio de Energía le conceda el siguiente paso, que es el que hemos conocido ayer. 2 años y medio para uno solo de los trámites. Más de 5 años y todavía no tiene todas las autorizaciones. Así no acompañamos a quien quiere invertir en ningún sector, ni en energías renovables, ni en nada. Sobre la otra parte de la pregunta, sobre la ya convocada subasta de energías renovables para el día 18 de julio próximo, efectivamente, el jueves pasado tuve ocasión de mantener una reunión con el secretario de Estado de Energía en el Ministerio de Energía y, una vez más, tuve ocasión de transmitir de palabra, que ya lo hemos hecho varias veces, y por escrito,
nuestra absoluta discrepancia con las reglas de la subasta. El 17 de mayo la realidad nos dio la razón y se adjudicó toda la potencia a los 3.000 megavatios a eólica. Las reglas de la subasta son las mismas. Hay solo una novedad, que es la que nos trasladó el secretario de Estado de Energía, y es que esta vez, la otra vez también había cláusulas confidenciales. Es una manera curiosa de hacer procedimientos públicos con cláusulas confidenciales. Esta vez también las hay y parece ser, según se nos explicó, que una de estas cláusulas confidenciales permite incrementar la potencia total adjudicada por encima de los 3.000 megavatios, siempre que se den determinadas circunstancias que vienen recogidas en esa cláusula confidencial que no conocemos. Haciendo suposiciones, haciendo interpretaciones, insisto, porque no es conocida, parece ser que la intención del Ministerio es que si hubiera empate entre ofertas eólicas y ofertas fotovoltaicas, entrarían por el criterio de desempate que se sigue manteniendo primero las eólicas, pero a diferencia de lo que sucedió en la subasta de mayo, en el que todas las fotovoltaicas quedaron fuera, ahora se podrían aumentar los 3.000 megavatios iniciales del cupo por el que se ha convocado la subasta para que pudieran entrar todos los que estuvieran empatados. Eso en sí mismo, y si lo aislamos del conjunto de la subasta, es una buena noticia, porque eso por lo menos nos abre una esperanza, aunque sea esperando a que entren todos los eólicos, que puedan entrar finalmente proyectos fotovoltaicos que finalmente vengan a Extremadura. Pero esto no deja de ser una posibilidad, no una certeza, ni lo conocemos con exactitud porque la cláusula es confidencial. Esta pregunta es para la portavoz de la Junta. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha hecho pública la evaluación sobre el PEF, el Plan Económico Financiero de Extremadura. Dice que es muy improbable que pueda alcanzarse el objetivo de déficit este año. ¿Qué postura tiene el Ejecutivo Autonómico ante esta consideración? Tiene la misma postura que viene teniendo a lo largo de estos 2 años en el que estamos desempeñando con mucho esfuerzo nuestras tareas de Gobierno. Los primeros informes que remitía la AIREF a este respecto decían que esta tierra incumplía todo lo posible que se tenía que cumplir para la estabilidad presupuestaria. Ya estamos un poco mejor 2 años después, porque solamente incumplimos el objetivo de déficit. El compromiso, como ya dijo la consejera de Hacienda en el último pleno de la Asamblea, nuestro compromiso es con Extremadura, pero fundamentalmente es con los extremeños. Por tanto, nosotros vamos a seguir arreglando las cuentas de esta Administración regional sin aplicar ni un solo recorte a las políticas y, por tanto, a los extremeños. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Y no estaría mal, no estaría de más que, al igual que esta Administración autonómica y este Gobierno está haciendo un esfuerzo por cumplir con el Reino de España para que éste pueda cumplir con Bruselas, es que el Gobierno de España también cumpliera con esta Administración autonómica y con esta tierra. Porque hace 1 año y medio se firmó un protocolo de intenciones que decía que el Gobierno de España recogería en sus presupuestos 40 millones de euros de inversiones adicionales para Extremadura, que no han venido y que, por tanto, nos ayudaría en ese empeño de cumplir con los objetivos de estabilidad, de generar riqueza y empleo y de no aplicar de ninguna de las maneras ningún recorte a los extremeños y a las extremeñas. Vamos a seguir haciendo eso, no aplicar ningún recorte, pero cuando uno exige debe empezar por ser exigente consigo mismo. Y lo que estaría bien es que este Gobierno de España quisiera un poquito más Extremadura de lo que lo está haciendo hasta ahora. Bien, pues muchas gracias. Gracias.